Vamos, vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual le he titulado Imagina. Así de sencillo, imagina. ¿Y qué es lo que te tienes que imaginar? Bueno, quisiera que te imaginaras que hoy es el día que hasta la fecha no has pecado para absolutamente nada. Imagínate como si nunca en la vida hubieras pecado. ¿Qué te parecería? Glorioso, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pequeña anécdota de una persona que ejerció como abogado durante mucho tiempo y hace una narración muy particular y lo voy a comentar, voy a citar a esta persona. Dice, cuando ejercí como abogado, me di cuenta de que comparecer ante un tribunal es una experiencia aterradora para muchas personas, incluso si solo están allí como testigos. Ser litigante o acusado puede ser aún más pavoroso. Yo veía el alivio que sentía un acusado cuando era declarado inocente, o cuando un juez declaraba que un litigante estaba en su derecho. Bueno, en el sistema legal del antiguo Israel, una disputa ponía a ambas partes sujetas de la sentencia del tribunal. O sea, lo que el tribunal declarara, eso era lo que tenían que actuar o generar. El proceso ante el tribunal pues tenía una finalidad más que de, ¿cómo se llama?, de acusación, de señalamiento, era una finalidad redentora, al grado que, por ejemplo, Dios nos enseña y nos lleva a que cuando una persona comete un error, una ofensa en contra nuestra, nosotros no solamente tenemos que perdonarle esa ofensa, sino que tenemos que ayudarle a esa persona no solo a reparar la ofensa o el agravio, sino ayudarle para que no lo vuelva a repetir, para que salga adelante de ese tipo de conductas. Y en ese sentido, fíjense que en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando una persona, por ejemplo, robaba y era sentenciada, en ese tiempo se lo sentenciaba a convertirse en esclavo de la persona a la que le había robado. Y durante 7 años tenía que pasar como esclavo con esa persona. Bueno, la persona que lo adoptaba como esclavo no era para maltratarlo, no era para golpearlo, no era para pasarse de listo con esa persona prácticamente, sino más bien era como para meterlo en una condición de enseñanza y de ayuda, de apoyo, para que esa persona sintiera el amor de Dios, que lejos de que lo estaban señalando, lejos de que lo pudieran maltratar, él podía sentir el amor de Dios a través de quien lo tenía bajo su tutela. Y ese era el compromiso de la persona que era de alguna manera ofendida. Fíjense lo curioso, ¿no? Entonces, bajo esa línea, había personas que después de que cumplían su sentencia o su castigo de ser llamados esclavos y de ser hechos esclavos propiamente, decidían voluntariamente seguir como esclavos de esa persona, bajo la tutela, bajo la enseñanza, bajo la autoridad de esa persona, al grado de que les marcaban en la oreja con la señal de que esa persona deseaba en amor convertirse en esclavo del otro, porque lo había tratado muy bien, porque le había enseñado, lo había hecho crecer como persona. Imagínense nada más a dónde nos quiere llevar Dios, mis amados. Entonces, fíjense bien que, como les comento, el proceso ante el tribunal tenía una finalidad redentora, no tanto como acusadora o señaladora. El juez en ese momento tenía como propósito ayudar a la parte a quien asistía el derecho a corregir el error. O sea, aquella persona que había fallado tenía un derecho de poder corregir su error, subsanar su error. ¿Se imagina nada más? Y al final del caso, una parte era declarada inocente, pero en la ley de Dios, a la otra parte se le declaraba como errada, como solamente falló.
no dio en el blanco, no acertó a hacer lo correcto. Pues el cumplimiento exitoso de esa función tribunal significaba que se había hecho justicia. Cuando una persona había cometido una falta y era redimida, era traída a una condición de redención o de corrección, para hacer la palabra que he manifestado últimamente, que se llama tikkun, o sea, rectificación del alma, rectificación de eso que cometí como agravio, ¿ok? También tenemos que ver una palabra nueva el día de hoy. La palabra hebrea para justo es la palabra tzadik, que en algunas versiones de la palabra de Dios de la Biblia se traduce como inocente o también como justo. Tiene varias acepciones. Entonces, se lo declara también como una persona cuyo estatus es el correcto, que no falló, que hizo lo propio, lo correcto. Y bueno, este es el trasfondo de la expresión ser justificado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense bien. Entonces, la definición que un niño daría de ser justificado sería como si yo nunca hubiera pecado. Imagínate eso. Como si yo nunca hubiera pecado. Un niño podría definir la justicia de esa manera. Yo nunca he pecado. ¿Ah? Nunca he cometido un agravio para con nadie. Bueno, Jesús, como todos y cada uno de nosotros sabemos, y se nos ha repetido hasta muchas veces, murió por nuestros pecados. Si ponemos nuestra fe en Él, entonces seremos justificados. ¿Qué quiere decir? Que seremos absueltos. Somos declarados justos ante sus ojos, ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si tomamos la expresión de un niño para ser justificado o justo delante de Dios, es, imagínate nada más, como si nunca hubieras pecado. Y de esa manera, el pecado ya no te separa de Dios. ¿Cómo ven? Glorioso, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera justamente, como ya el pecado no te separa de Dios, ¿por qué? Porque ya fue pagado el precio del error del pecado, pues podemos vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. A esto propiamente se le llama justificación. Y vamos a ver cómo en la palabra de Dios se escuchan ya desde el Antiguo Testamento rumores de la justificación divina. Vamos a ver lo que dice el Salmo 86 del versículo 1 al 10. ¿Ok? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es un salmo que compone David y dice de la siguiente manera. Salmo 86, versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Hermosa palabra esta, ¿verdad? David experimentó la bendición de ser justificado por su fe y de ser declarado como un hijo de Dios. Y por eso él clama de la siguiente manera ahí en el versículo 6. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. ¿Cuántos de nosotros podríamos declarar una oración de esta naturaleza?
Hoy es el día en que tú y yo necesitamos alzar nuestra voz de esa manera, verbalizar nuestras oraciones para decirle, Señor, por favor, inclina tu oído, escucha mi oración, atiende a mi necesidad, a mi clamor, a mi plegaria, a mi súplica. Obviamente, ya hemos comprendido, ya hemos estudiado correctamente que Dios escucha las oraciones de todos y cada uno de nosotros como sus hijos. Es como cuando un padre se inclina amorosamente para que su niño pueda susurrarle al oído. ¿Han visto a esos papás altotas? Así altos, grandotes. Y su hijo de 2, 3 años quiere decirle algo. ¿Qué tiene que hacer? Inclinarse, ¿eh? Agacharse para escuchar lo que su hijo dice. Yo todo lo contrario, yo tenía que alzar mi oreja para arriba. Yo estoy chiquito, entonces para escuchar a mis hijos tenía yo que alzar mi oreja para arriba. Entonces, la verdad, mis amados hermanos, es que Dios inclina su oído, nos favorece con el favor propiamente de su atención. Y lo mejor de todo, como lo hemos comentado ya en repetidas ocasiones, es que Él responde a nuestras oraciones. Fíjense bien, David no tuvo el beneficio de vivir bajo la nueva alianza, bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, pues él vivió antes de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en cierto modo, la cruz del Calvario no está limitada por el tiempo. Cuando nosotros venimos a hacer el estudio, el análisis, la meditación propia de todo esa información que se nos da en el Evangelio de Jesucristo a través de lo que pasó en la cruz del Calvario, quiero decirles que llegamos a la conclusión teológica y verdadera de que la cruz, ese acto redentor, allí en esa cruz donde nuestro Señor Jesucristo clavó todas nuestras pecaminosidades, fue efectiva incluso para aquellos que vivieron antes de Cristo. Por ejemplo, la justificación que se gana en la cruz del Calvario, que Jesucristo ganó por ese mérito en la cruz del Calvario, fue dada para Abraham y para David. De hecho, Pablo destaca claramente cómo David había conocido las maravillosas bendiciones del perdón y la restauración de Dios. Eso lo leemos ahí en Romanos 4, del versículo 6 al 8, y en el Salmo 32, del versículo 1 y 2. Entonces, en cierta forma, Pablo está diciendo en este salmo que acabamos de leer en particular, que David experimentó la justificación por su fe. Y esto pese a que el medio por el cual esta justificación fue completada, pues aún no había sucedido. Pero regresamos al entendido de lo que he explicado respecto a que Dios es un Dios de término. Es un Dios que trasciende completamente al tiempo cronos, al tiempo medible que el ser humano ideó para poder nosotros tener esa medida de nuestra vida, de nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero Dios no se sujeta a ese cronos. Él está midiendo su condición y viviendo su condición en un tiempo kairos. El tiempo cronos es medible, es cuantificable, es cuantitativo. El tiempo kairos es el tiempo de calidad, es el tiempo que se disfruta, o sea, es el tiempo de cualitativo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo Dios en la cruz del Calvario justificó a todo aquel que se acercara a él por la fe. Amén. Y David se acercó por la fe a Dios. Abraham se acercó por la fe a Dios. De hecho, a Abraham se le considera el padre de la fe. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí vemos cómo David primero entiende correctamente el amor de Dios. Y es por eso que nosotros atendemos primeramente a la condición de entender el amor de Dios en nuestras vidas.
¿ok? Y en este punto tenemos la condición de que cuando empezamos a comprender el amor de Dios, así como David, sabemos que el Señor está lleno de amor inagotable para los que piden su ayuda. Ahí lo dice el Salmo 86, versículo 5, que acabamos de leer. Esa es la realidad. Tú y yo ya tenemos que tener eso por bien consciente, en una realidad de que no puede caber ninguna duda en tu cabeza, en tu razón, porque la fe te tiene que llevar a comprender que Dios está lleno de amor inagotable para ti, que clamas a Él, para ti que invocas su nombre, para ti que en un momento dado levantas tus manos y le dices, Señor, te necesito en este momento, necesito de tu ayuda, necesito de tu guianza. ¿Qué debo hacer, Señor? Estoy metido en un problema, estoy en una condición crítica, siento que las cosas no me salen. Hoy levanto mis manos a ti, Señor, clamo a ti. Y Dios viene y se muestra en amor, en ese amor ágape, en ese amor inagotable para ti. Segundo, David sabía que Dios era misericordioso e indulgente. Dice el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 6, dice, compadécete, Señor, de mí. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Atiende a la voz de mi clamor. Ahí está la misericordia y la indulgencia de Dios para nuestras vidas. Tercero, fíjense bien, David, aunque sabía que no merecía el perdón ni la misericordia, pues nunca se lo pudo haber ganado porque sus actos fueron terribles. No solamente fue un hombre de guerra, que sus manos se ensuciaron mucho, de mucha sangre, sino que él también fue adúltero. Y no nada más adúltero, también fue homicida. Provocó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, cuando él adulteró con ella. Él sabía perfectamente bien que no podía ganar por sí mismo el perdón. Tal vez tú ya entendiste, y seguro estoy, yo declaro por fe que tú ya comprendiste que el perdón de Dios tú por tus propios medios nunca te lo hubieras podido ganar. Pero David, como tú y como yo, tenía la fe suficiente para creer que Dios lo salvaría al poner esa confianza en Dios. Y le dice en el versículo 2, tú eres mi Dios, en ti confío, sálvame, Señor. Es lo que nosotros venimos a hacer delante de nuestro Señor Jesucristo. El día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese momento fue glorioso. Simple y sencillamente venimos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en el nombre que se nombra por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, mis amados, David entendió todos los elementos que componen la justificación por fe. Pero aquí hubo una excepción. La única pieza que faltaba era la muerte de Jesús por nuestros pecados. David no pudo ver eso físicamente, pero recibió la bendición de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús por sus pecados. Él vivió aproximadamente por allí de unos 1200 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y allí, en la cruz del Calvario, hace casi ya 2000 años, Dios le otorgó el perdón a David, 1200 años después de que había cometido sus faltas. Pero Dios ya le había perdonado sus pecados por la fe que ejerció en él. Cuando se acercó y le dijo, Señor, sálvame, tú eres mi Dios, en ti confío. Cuando tú y yo venimos con esas palabras, con esa actitud delante de Dios, Él muestra su increíble amor por nosotros, mis amados. Y tenemos que darle gracias por salvar a todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Tú ahora libremente puedes declarar que tienes la salvación y la vida eterna, que Dios ha perdonado tus pecados. No te basta
más que reconocerlos delante de Él, no delante de ningún hombre, mis amados hermanos. La confesión de nuestros pecados no debe ser entre nosotros. Yo no puedo perdonar tus pecados. Yo no puedo decirte, ve, no peques más, tus pecados te son perdonados. Rézate lo que nos dicen y ya te perdonó Dios. No es cierto. El único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Y al único al que debemos nosotros declararle, manifestarle nuestros pecados es a Dios. Tú no tienes por qué confesarte con ningún ser humano. Tu relación personal con Dios te tiene que llevar a inclinar tu rostro delante de Él y reconocer tu condición. Si has fallado, si has pecado, decirle, Señor, tú sabes mi realidad. A ti nada puedo esconder. Yo soy transparente delante de ti. Sabes mi pensamiento, sabes la intención de mi corazón, sabes lo que hice. ¿Cómo te puedo esconder a ti algo? Por lo tanto, Señor, yo confieso mi pecado delante de ti, perdóname. Y acto seguido, aceptar el perdón. Vivir el perdón de Dios. Cuando tú aceptas el perdón de Dios y le dices, Señor, gracias por haberme perdonado, lo primero que debe pasar en tu mente es que has sido justificado, pero no para seguir pecando o para seguir teniendo el estilo de vida pecaminoso, sino más bien entiendes en lo profundo de tu corazón que fuiste justificado delante de Él para mantener esa relación personal con Dios y que eso te va a alejar de la tentación, del pecado, de tu concupiscencia, de tu mala inclinación hacia el pecado, de tu yetzer hara. ¿Ok? Entonces, aquí es a donde obtenemos nosotros eso que te debes imaginar, como si nunca hubieras pecado. El Señor te mira en este preciso instante por la sangre de Cristo, porque Él te mira a través de ese cristal, de ese prisma diferente como nosotros no podemos ver. Él te mira a través de la sangre de Cristo y Él te mira en este preciso instante como si nunca hubieras pecado. Imagínatelo. Y ahora ya no nada más te lo imagines, ahora vívelo. Vive la experiencia de sentirte libre, de sentirte justificado, de sentirte perdonado, de sentirte amado. Y por lo tanto, empieza a caminar de la manera correcta a la que Dios te llamó. Porque Dios te creó de una manera especial. Te diseñó para caminar por el camino que Él te trazó. No para desviarte, no para desbalagarte, no. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión a vivir conforme al diseño perfecto de Dios para nuestras vidas, somos más que bienaventurados, mis amados. Y por eso somos dichosos y por eso tenemos que tener alegría en nuestro corazón, por eso tenemos que celebrar constantemente. Y así es como debemos vivir. Dios ha puesto lo mejor de sí para nosotros. Dice que Él puso de antemano las buenas obras en las cuales ustedes y yo tenemos que andar. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo. Hacer para lo que fuimos creados. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a celebrar esta justificación? Porque tenemos que ser felices. Nuestra cara tiene que irradiar felicidad, nuestra cara tiene que mostrarle al mundo que verdaderamente hemos comprendido la justificación, que hemos entendido el perdón de nuestros pecados, que hemos entendido la libertad a la que hemos sido llamados, que hemos entendido correctamente el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a celebrar esa justificación? Pues vamos a leer lo que nos dice Romanos 4, del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Recuerden que Pablo está haciendo una disertación acerca de quién es mejor que quién, si los judíos que los gentiles, que si los circuncidados o los no circuncidados. Y aquí vamos a hallar algo bien especial. Dice Romanos 4:1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí es lo que estaba conectado con el salmo que acabamos de leer, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y contesta Pablo mismo, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿A qué se refiere esto, mis amados? Cuando Abraham le creyó a Dios y salió de su pueblo, de ahí de Ur de los Caldeos, que era la zona donde él vivía, salió creyéndole a Dios que lo iba a llevar a un lugar especial y le creyó a Dios que él iba a ser padre de multitudes. Y cuando Abraham le creyó a Dios, no había sido circuncidado todavía. Él todavía no tenía ese mandamiento de parte de Dios. No había entendido que al momento de la circuncisión se consagraba para Dios. Él lo hizo previo, mucho antes de la circuncisión, y le creyó a Dios y por eso le fue contado como justicia. Esa es la fe. Amén. Bueno, sigo leyendo. Versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, pero después de haber creído. Dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre también de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Qué glorioso es poder leer la palabra de Dios, mis amados. Y más glorioso es poder empezar a comprender. Tal vez tú lo estés viendo muy lento. Hermanos que recién se conectan, a lo mejor en su concepción, en su idea, puedan estar diciendo, es que voy muy lento, como que yo quisiera aprender más rápido. Mis amados, no nos desesperemos. Tenemos toda una eternidad para comprender a ese Dios glorioso, de cómo se expresa para nosotros y cómo nos permite ahora entender que debemos entrar en una celebración por la justificación que obtenemos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, seres humanos pecadores, ser justos ante un Dios santo, santo, santo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a la presencia de un Dios santo aún siendo pecadores? Porque tú y yo pecamos, porque seguro estoy que hace una hora, hace 2 horas, hace 20 minutos, todavía hubo algo en tu mente, en tu corazón, que no concuerda con lo que Dios te dice. Muchos de nosotros a lo mejor tuvimos una discusión. Muchos a lo mejor ahorita pasó algo que nos llevó a tener duda de que si verdaderamente Dios puede hacer algo por nosotros. Y eso es pecado. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces las circunstancias, lo que estamos pasando, viviendo, nos lleva a tener duda. Y la duda es antagonista completamente de la fe.
La fe nos tiene que llevar a certeza, no a duda. Amén. Entonces, fíjense bien, ¿cómo podemos ser justificados ante esos santos ojos de Dios? Es solamente trabajar duro toda nuestra vida para buscar nuestra redención, para poder venir a ser ticún, para poder rectificar nuestra vida y después esperar lo mejor. No, no. El mismo apóstol Pablo así lo dice. No, mis amados. Perdón. Algo maravilloso ocurrió como resultado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora ustedes y yo podemos recibir esta justificación como un regalo sin costo, obvio, es como un pleonasmo, pero un regalo sin costo, ¿verdad? Si te regalan algo es porque no te lo van a cobrar. Pues efectivamente, la justificación la recibimos sin costo, gratuitamente. Lo recibimos no trabajando duro por nuestra salvación, sino por un acto de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos, dice Hebreos 11:1. Y ciertamente ese acto de fe nos lleva a estar convencidos de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? La certeza tenemos de la justificación por la sangre de Cristo. Y debemos estar convencidos, aunque no veamos cómo Dios nos ve, aunque no podamos vernos por el prisma o ese lente con el cual Dios nos ve. Pero tenemos que tener esa convicción, esa certeza de que Dios nos mira justos delante de Él, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Una de las respuestas que normalmente se dan cuando alguien pregunta si Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué sucede con los que vivieron antes de Jesús? ¿Qué sucedió con los aztecas o nuestros prehispánicos, pues, en general, que nunca escucharon de la palabra de Dios? Bueno, ¿qué sucedió, por ejemplo, con los judíos antes de que Cristo viniera? ¿Qué pasó? Bueno, Pablo sabe que tiene que abordar el caso de Abraham, o sea, poner un antecedente sólido a través de la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre va a haber oponentes, siempre va a haber gente que diga, pero esto fue por esto, y entonces acá, y empiezan ahí a tergiversar las cosas y te tratan de sacar de equilibrio como para desbancar tu fundamento o tu fe. Entonces, los oponentes de Pablo, podrían argumentar que Abraham fue justificado como resultado de sus buenas obras, dándole así algo de qué jactarse. Y Pablo lo afirma categóricamente cuando dice, ¿verdad?, que las escrituras dicen, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No propiamente por lo primero que hizo Abraham se le cuenta como justicia, sino por la fe que tuvo en Dios, por creer lo que Dios decía. Esa es la fe. Entonces, esta frase que sostiene Pablo implica que es un don o un regalo más que algo que se pudo ganar. No se puede ganar la justificación por nuestros méritos, por nuestro arduo trabajo. Hay sectas religiosas que te dicen, tú te vas a ganar el cielo si te pones una faja de explosivos y provocas la muerte de algún enemigo de nuestra religión. Otras sectas dicen, si tú no predicas casa por casa y estás duro y dale y estás allí y no ganas prosélitos para nuestra causa, tú no vas a ganar el cielo. ¿Y por qué creen que hay sectas que están constantemente, ¿verdad?, tratando de hacer proselitismo? Porque creen que entre más gente se convierta en adepto de esa religión o de esa secta, Dios les va a perdonar más pecados. Y por eso están ahí, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo
por amor. Tú y yo no nos vamos a ganar el cielo si predicamos más o menos. Tú y yo tenemos que entender que Dios se va a glorificar a través de lo que tú hagas, de que tú transmitas en bendición la palabra de Dios, pero no para ganarte el cielo. El cielo te lo ganó nuestro Señor Jesucristo el día en que tú pusiste tu fe en Él. Allí fuiste justificado. Allí el Señor te dio el boleto para la entrada al reino de los cielos. Gloria sea para el Señor. Si tú predicas o no predicas el evangelio, nada tiene que ver con tu salvación. El único hecho es que un día el Señor te va a reclamar los dones que el Dios te dio y nada más. Llegarás al reino de los cielos, entrarás al reino de los cielos y Dios te dará galardones en relación a lo que hiciste para el reino de los cielos. Pero tu salvación está asegurada. Tu salvación no te la ganas. Tu salvación fue el regalo de Jesucristo para tu vida. Lo que tú hagas adicional a eso es por amor, por reciprocidad. Si Dios está tocando tu corazón en este momento para predicar su palabra, gloria a Dios. Y si tú lo haces, estás siendo corresponsal a lo que Dios puso en tu corazón. Y ya. Pero no te vas a ganar el cielo por lo que tú hagas, por lo que tú des económicamente. Ahorita hay una tendencia, ¿verdad?, acerca de una secta que habla mucho de la prosperidad y que si tú pones un peso, Dios te lo va a multiplicar en 100. Y que si tú pones una cierta cantidad, Dios te abre las puertas de los cielos. Que si tú depositas una cantidad, nosotros oramos por ti. O sea, y si no pago, si no tengo dinero para depositar, entonces no pueden orar por mí. Entonces no puedo recibir la bendición de Dios. No, mis amados hermanos. Eso es una cosa muy diferente. Tú y yo no nos ganamos el favor de Dios ni comprándolo con dinero, ni comprándolo con hechos, con acciones en particular. El favor de Dios nos lo ganó nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que entender el día de hoy. Es por eso que debes imaginarte como si nunca hubieras pecado, porque el acto redentor de Cristo es tan perfecto, pero tan perfecto, que te puede llevar a imaginarte que tú nunca en la vida has pecado, que tú nunca has fallado, que tú nunca has desobedecido a Dios, que tú nunca has mostrado soberbia, orgullo, vanagloria, pedancia, nada de eso, que tú nunca has dicho una mentira, que tú nunca has provocado un disturbio, un encono, una pelea, una disputa. Imagínate, así te ve Dios. Fíjense lo que dice después. Ahora bien, dice el versículo 4 y 5 de Romanos 4, si alguno trabaja, es lo que les estoy diciendo, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. De hecho, la palabra de Dios dice que a todo obrero es digno de un salario. ¿Por qué? Porque lo devenga ese salario al momento de ejercer una labor, de prestar sus servicios, ¿verdad? Y entonces se le tendrá que pagar, porque es algo que merece. En cambio, dice la palabra de Dios, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, si tú le crees a Dios, que Dios te hace justo aún en tu pecado, Dios lo tiene en cuenta por su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Entonces, Dios no te está pagando nada, simplemente te está regalando el don de la salvación, el don de la justificación. ¿Se dan cuenta de cómo va la cosa? Los opositores de Pablo podrían argumentar que este don solo está disponible para los judíos, o sea, los que eran circuncidados al 8º día, según la tradición judía. Pero Pablo señala que la circuncisión vino para Abraham después. O sea, primero le creyó a Dios, primero hizo las cosas que Dios le pidió que hiciera, y mucho tiempo después vino a ser circuncidado. Por lo tanto, la bendición de la justificación
por la fe es tanto para los circuncidados, o sea, para los judíos, como para los no circuncidados o los incircuncisos, para el resto de la humanidad. Por eso tú y yo cabemos allí, porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, queremos entender correctamente esto. La circuncisión no fue la causa de la justificación, solamente vino a ser como un sello. La circuncisión fue una señal de la gente que comprendió perfectamente bien esto. Ahora, tú y yo no necesitamos de un sello físico, de una circuncisión física. Ahora tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, que son nuestras arras. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Tú y yo ahora tenemos ese sello del Espíritu Santo que da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Es el testimonio del Espíritu Santo y de tu espíritu lo que declara correctamente que tú y yo somos hijos de Dios, justificados por la fe para salvación y vida eterna. En el versículo 10 y 11 nos enseña Pablo, dice, Abraham, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen. Y la palabra todos es una palabra absoluta. Y lo declara Pablo luego, dice, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos, o sea, a nosotros que no hemos sido circuncidados por la religión, se les toma en cuenta por su fe y esto los lleva a justicia. Y digo, no hemos sido circuncidados por la religión porque, bueno, médicamente hay ocasiones en que hay la necesidad de circuncidar a un varón, pero si no es por la religión y si no fue en el 8º día, pues eso fue una situación meramente médica. Y ese no es el sello que se le estableció a los judíos, ¿verdad? Sino que es una condición diferente. Pero tú y yo, que no somos judíos, que seguramente no tenemos ascendencia judía, venimos a ser sellados por el Espíritu Santo. Circuncidados sí en nuestro corazón, en lo espiritual. Amén. Entonces, para concluir, la historia de Abraham deja claro que el ser considerado justo no fue debido a las obras, ni siquiera por la circuncisión, ni siquiera por la ley, por la Torá, sino fue debido a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si Abraham fue justificado por la fe, él es el padre de todos los que tenemos fe, incluyendo a todos aquellos que no hayan sido circuncidados. Por lo tanto, la cruz es efectiva en todos los tiempos. Por eso se le atribuye a Abraham, por eso se le atribuye a David y por eso se le atribuye a todos esos hombres que menciona la palabra de Dios que vinieron a salvación y vida eterna mucho antes de que Jesucristo viniera a la vida. Incluso la cruz es tan efectiva, mis amados hermanos, para todos aquellos que nunca siquiera oyeron hablar de Jesús, pero que confiaron en Dios. Fueron justificados por su fe a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahí entran todas aquellas personas que un día levantaron su mirada y aunque no sabían el nombre de Dios, aunque no sabían quién era ese Dios, simplemente pidieron auxilio a ese ser supremo en el cual confiaron. Y Dios en su amor y su misericordia los miró, porque Él sabe el trasfondo de nuestro corazón, sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe a quién verdaderamente clamamos. ¿Se han dado cuenta de algo curioso que hemos dicho cuando empezamos a leer la lista de oración que tenemos? Y que llega el momento en que por ser tan larga, decimos, y por todas las personas por las que hemos orado. Mis amados, Dios sabe, es más, aunque solamente digamos el nombre de la persona y no los apellidos, Dios sabe a quién nos dirigimos. Dios sabe perfectamente bien la intención de nuestro corazón. Dios sabe cuál es el motivo de esa oración, cuál es la necesidad de esa persona. Por eso, nosotros simplemente con el hecho de decir, Señor,
en este momento nos unimos en oración por la vida de fulano, de sutano, de la familia tal, etcétera, etcétera. Él sabe perfectamente bien a qué nos referimos y a quién nos referimos. Recuerden que Él tiene un atributo que más nadie tiene, que se llama omnisciencia. Él sabe absolutamente todo. No se le escapa nada. Entonces, fíjense bien, quiero preguntarte en este momento ya, ¿necesitas entender todo esto para ser justificado por la fe? ¿Cómo ves? Tú necesitas entender la palabra de Dios completamente para ser justificado por fe. De ninguna manera. No necesitas ni siquiera entender absolutamente todo. La justificación es solamente por la fe. Y esa fe te la puso Dios como un don, como un regalo. Esa fe salvífica, esa fe que te salva, que te lleva a declarar a Jesucristo simplemente como tu Señor y tu Salvador. Así que ni siquiera necesitas una comprensión perfecta de la justificación por la fe para ser justificado por la fe. Simplemente necesitas tener fe, emuná, fe genuina. De hecho, así lo declara el versículo 16 de Romanos 4. Por eso, dice Pablo, por eso fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, o sea, para los que conocen la ley, sino también para todos los que se basan en la fe. Por eso es necesario que tú y yo vengamos a los pies de Cristo con fe y por fe. Amén. Hay que darle la gloria a Dios. Hay que decirle, Padre, en este momento te damos muchas gracias. Y si lo quieres hacer personal, hazlo. Dile, Padre, te doy muchas gracias por la sorprendente verdad de que soy justificado y declarado inocente por la muerte de Jesús por mí. Y más gracias porque me has dado la oportunidad de poner mi fe en Jesucristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a comprender esta verdad con mayor profundidad para poder explicarla con más claridad. No para tener la idea de que porque comprendo más esto voy a ser salvo, sino para poder transmitir esta verdad, para que muchos más conozcan la gran bendición de la justificación por la fe. Amén. La gloria sea para el Señor. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Cada día vamos aprendiendo algo